Bueno, buenas noches. Primero queremos empezar agradeciendo a la ORT que nos recibiera con esta charla y queremos hacer una primera aclaración, es que no vamos a presentar ninguna nueva tecnología, sino que, como verán, vamos a presentar una tecnología muy antigua que es nuestro propio sistema de emociones y que de alguna forma ha estado presente en muchas cosas que se han dicho. Yo me anoté ahora, ¿no?, como palabritas que se fueron diciendo en relación a lo que es lo que comúnmente se llama no cognitivo o habilidades blandas o habilidades para el siglo XXI. Son habilidades que están transversales en la educación, pero que forman parte y son realmente muy importantes, y ahora les vamos a contar un poquito por qué. Pero, por ejemplo, se ha nombrado flexibilidad, timidez, compromiso, motivación, entusiasmo, actitud hacia el aprendizaje, responsabilidad, escucha. Son todos estos elementos que hacen a lo no cognitivo o a este aspecto que tiene que ver con nuestro sistema emocional y que está presente en el aula día a día, y de eso un poquito les queremos contar, un poquito de atrevidas, yo más, porque además no soy docente, soy psicóloga, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Y vamos a empezar con algo un poquito interactivo y vamos a testear a ver cómo están ustedes de empatía en el día de hoy, a ver quién se anima. Hoy no pasa. Ahí, bien. Lo agarré al revés. Bien, a ver, ¿quién se anima? ¿Qué estará sintiendo esta actriz en este momento? No, bueno, pero por lo que ven ahí en la foto. Le duele la panza. Puede ser, ¿por qué no? Mucha emoción. ¿Él? Furia, enojo. ¿Ellos? Tristeza. Dolor. ¿Ella? ¿Cómo? Felicidad. Bien, como verán, todos tenemos capacidad de reconocer, interpretar qué es lo que podrían estar sintiendo estas personas en este momento. Y esto trasciende la etnia, trasciende la edad, trasciende el momento, el contexto, trasciende incluso la historia, ¿no? Acá tenemos uno de los grandes personajes históricos. Esto lo podemos hacer porque tenemos un mecanismo, todos los seres humanos, que se llama empatía. La empatía es una de las funciones que tenemos a nivel emocional y tiene que ver con la capacidad de entender al otro. Y todos la tenemos en mayor o menor medida. La empatía, a su vez, tiene dos vertientes. Una que es más cognitiva, que es entender lo que el otro lo que puede estar sintiendo el otro, lo que está viviendo el otro. Es esto de ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Si yo les muestro la misma cara de la misma actriz en otro contexto donde no sea con el Oscar en la mano, ustedes van a hacer una interpretación cognitiva de la situación y van a decir, bueno, capaz que le duele la panza, pero está con el Oscar en la mano, así que probablemente esté emocionada. Después está la otra vertiente que tiene que ver con lo específicamente emocional y es algo más inconsciente, que tiene que ver con la afectación emocional que nos genera la emoción a la situación que está viviendo el otro. Es algo que controlamos un poquito menos y que tiene que ver con algo que estamos sintiendo en ese momento. A veces nos pasa, estamos con un amigo, nos está contando algo muy triste y nos empezamos a sentir un poco tristes. Bueno, eso tiene que ver con la empatía y es un proceso natural y que se da constantemente, cotidianamente. Esto responde a un sistema mucho más complejo que tiene que ver con nuestro sistema emocional. Yo tomo el modelo de la inteligencia emocional, hay varios modelos, pero que tiene que ver con esta capacidad que tenemos de entendernos a nivel emocional, entender lo que nos pasa, comprender las emociones, es decir, bueno, siento tristeza, esto tiene un sentido, me doy cuenta, ¿no?, diferencio la tristeza de la alegría, lo puedo manejar mejor o peor, a veces la emoción me invade y estoy enojado y le pego un puñetazo a la pared, pero a veces estoy enojado y logro decir, fulanito, estoy enojado, me lastimaste, vamos a hablar de esto. Bueno, a veces lo manejamos distinto. Y a veces también lo utilizamos. No sé cuántos de ustedes han ido a ver intensamente en las vacaciones de julio. Bien. Ahí vemos cómo podemos utilizar, gracias a Pixar, toda esta temática está mucho más presente, y nos muestra cómo las emociones tienen una utilidad, tienen una función en nuestra vida, todas las emociones. Las que creemos que son buenas, como la alegría, ¿no?, que son emociones positivas, el entusiasmo, el amor, o las emociones que consideramos malas, pero que son emociones negativas y que cumplen una función, no son malas,
como la tristeza, el enojo, la ira y demás. ¿Qué pasa? Bueno, estamos en un foro de educación. Dirán, pucha, tengo además de todo lo que hago en clase, enseñar sobre emociones, auxilio, don't panic. Esto pasa naturalmente, esto lo hacemos cotidianamente y va más allá de nuestra capacidad de decisión, está presente. Lo que sí nosotros, a través de este enfoque, lo que sí pretendemos es que cada vez se haga más consciente y también se haga más consciente el rol que esto tiene en los procesos educativos. Es un poco ver lo que ya está y potencializarlo, de alguna forma, potenciarlo, invento palabras. Pero bueno, tiene que ver con eso, aprovechar lo que ya tenemos como materia prima, porque está en cada uno de nosotros, y empujarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque se sabe que esto trae varios beneficios. Hacer foco, por ejemplo, en el proceso de empatía, que es lo que nos convoca hoy, tiene que ver con fortalecer, como les decía, un proceso que ya existe, que ya está, ya lo estamos viviendo. Todos somos seres de empatía y vamos sintiendo empatía todo el tiempo, no lo podemos evitar. Pero tiene una función que es la de vincularnos. Si yo no entiendo lo que el otro siente, no me puedo vincular con esa persona de una forma positiva, porque ¿cómo establezco la comunicación? La comunicación siempre tiene una base que es emocional. Y por lo tanto, la empatía es lo que nos permite vincularnos de una forma adecuada con el otro. También ayuda a la motivación. Si yo entiendo lo que el otro está sintiendo, bueno, puedo ir por ahí, va por ahí. Si yo veo que el otro está aburrido, mirando al techo, claramente lo que yo estoy diciendo no le interesa, no va por ahí. Pero si yo no sé interpretar eso, poco voy a poder incorporarlo a mi práctica. Y por lo tanto vamos a generar procesos educativos más significativos, porque si nos estamos parando desde esta base que es emocional, y hay muchos estudios además que van demostrando cada vez más cómo el sistema emocional es la base de todos los otros procesos cognitivos, y esto también incluye el aprendizaje. Aprendemos porque hay una emoción que vincula ese contenido y lo hace significativo y por lo tanto lo incorporamos. Tiene que ver por ahí. Sí. Bueno, y justamente ahora lo que queremos hacer es compartir una experiencia que tiene como protagonistas a 10 adolescentes desmotivados y enojados, y ahora les vamos a contar por qué. Hace poco más de un año me llaman de un colegio, de hecho el colegio del que fui alumna toda mi vida, para dar clases de inglés, ¿no? Para tomar un taller de alumnos de quinto de liceo. Me encantó la propuesta, me pareció fantástica. De hecho, el taller no tenía un programa con contenidos específicos, sino que era la utilización del inglés. Y dije, buenísimo, acepto. Pero bueno, a medida que pasó el tiempo me fui enterando de algunas cosas. Algunos detalles poquitos días antes de empezar. El primer detalle que me enteré era el porqué de este taller, por qué existía. La situación era que estos alumnos de quinto año de liceo habían dado un examen en febrero que les había permitido exonerar el inglés curricular, ¿no? Y entonces el colegio había decidido, en lugar de darles horas libres, había puesto este taller. Bien, segundo detalle, ahora van como atando los cabos de por qué ellos estaban desmotivados y enojados. Segundo detalle era que les habían prometido que su nota final en el carné iba a ser esa nota que ellos habían sacado en ese examen en febrero. Entonces, como se empezaban a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué tengo que ir? ¿No? ¿Por qué tengo que ir a clase? Yo ya tuve un 10 en febrero y voy a tener un 10 en diciembre. Siguiente pequeño detalle. Y el último detalle que me enteré, esto realmente 2 días antes de pensar, era junio y yo era la tercera profesora que tenían ya. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Me pasó esto. Yo tenía la motivación por el techo, dije, qué bueno que está, esto va a estar. Y ellos la tenían por el piso. No querían más nada, ya está. Y así llegué. Entonces, ahora me da un poco de vergüenza decirlo de frente a tantos eruditos, pero yo no planifiqué la primera clase, que de hecho va en contra, porque siempre planifico todo, pero esta primera clase, ya teniendo toda esta información, dije, bueno, no. Llegué a la clase, sí, planifiqué una instancia de rompehielos, 10 minutos para conocernos, y después le pregunté, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Les dije, esto tiene una oportunidad para hacer lo que queramos en este espacio. La regla única, en principio, va a ser que tenemos que utilizar el idioma inglés, porque eso sí, obviamente, lo teníamos que hacer. Pero vamos a empezar a pensar qué queremos hacer con este espacio, cómo lo vamos a utilizar. Bueno, al principio, obviamente, primero era la negatividad, y ay, pero. Pero bueno, empezamos a hacer una lluvia de ideas, y bueno, fuimos poniendo en la mesa qué queríamos las dos partes, ¿no? Porque todo fue un acuerdo mutuo.
Lo primero que hicimos, como ellos eran alumnos de quinto de liceo, pertenecían a diferentes orientaciones. Entonces, de hecho, no había una identidad de grupo, ¿tá? Que fue lo primero que yo en realidad detecté y que ellos también lo venían sintiendo. Entonces, ¿cómo íbamos a explotar toda esa creatividad de ellos si en realidad todavía no se había generado esa confianza, ¿no? Esa identidad? Entonces, lo que decidimos ese día es que íbamos a trabajar en base a proyectos. Y el primer proyecto consistió en generar una identidad de grupo. Creamos un nombre para el grupo, creamos un logo, creamos un mail, creamos un canal de YouTube donde en un futuro íbamos a subir los videos de nuestros proyectos. Y bueno, así, resumiendo, porque fueron más o menos 4 o 5 meses de trabajo, un poco la metodología siempre fue esa, ¿tá? Fue trabajar, siempre el primer paso era hacer una lluvia de ideas entre todos, saber cuál iba a ser nuestro siguiente proyecto. Después decidíamos cómo íbamos a llevar a cabo ese proyecto, hacíamos un calendario, definíamos roles, etcétera, las tareas que había que realizar, lo hacíamos y luego lo evaluábamos, ¿no? Siempre había una instancia de evaluación, eso era muy importante al final de cada proyecto, a ver, bueno, ¿qué cosas hicimos bien? ¿En qué cosas deberíamos mejorar? ¿No? Y como para ir progresando para los futuros proyectos. Bueno, ¿qué había detrás de esta forma, de esta metodología de trabajo? Cuando yo era estudiante de diseño, aprendí esta metodología, que en español se traduce como pensamiento de diseño, que era un poco lo que yo venía aplicando detrás de esta forma de trabajo, pero que no se los había transmitido explícitamente hasta ese momento. Ya teníamos una relación de confianza, o sea, eran 10 alumnos, era una muy buena relación, entonces yo un día les pregunté si ellos confiaban en mí, ellos me dijeron que sí, entonces dije, bueno, yo ahora les quiero contar explícitamente esta forma de trabajo que hemos estado utilizando, tiene un nombre, tiene una forma de hacer las cosas y quiero que la conozcan, quiero que la pongamos en práctica nuevamente y que se la queden, ¿tá? Y que después eso lo pueden usar, no sé si en otras materias, en otros ámbitos. Y así empezamos. Entonces ahora les cuento rapidito el último proyecto, que duró 1 mes y poco, en donde explícitamente utilizamos esta metodología que consiste de las etapas que ustedes pueden ver acá. La primera etapa justamente se llama empatizar, y en lo que consistió nosotros decidimos que íbamos a trabajar para mejorar algo en la institución a la que pertenecíamos, ¿no? Los adolescentes siempre tienden a quejarse, pero dije, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? No es solo quejarnos. Entonces esta primera etapa lo que busca es entender qué está pasando, entender el entorno. Ellos tuvieron que salir de la clase, hablar con otros compañeros, hablar con docentes, hablar con funcionarios, entender qué estaba pasando, ¿tá? Qué cosas había para mejorar. Esto es muy resumido. La siguiente etapa, ¿tá?, de la metodología es definir el problema. Hubo un montón de problemas que se mencionaron. Bueno, por ciertos parámetros, o sea, hay ciertas formas de evaluar estos problemas, o sea, cuánto podemos incidir, cuánto nos motiva a trabajar en esos problemas. Se decidió trabajar sobre el sistema de la cantina del colegio, que era bastante problemático e ineficiente, ¿no? Entonces decidimos mejorar el sistema de la cantina. La siguiente etapa es la etapa de idear. ¿En qué consiste esta etapa? Al principio se fomenta el pensamiento divergente, ¿tá? Todas las ideas son buenas, no se puede criticar. De hecho, hay ciertas reglas, ¿tá? Para la lluvia de ideas, hay determinadas reglas que hay que seguir. Y bueno, se fomentan las ideas locas, ahí no sé si llegan a ver, pero hay una cantina voladora. Realmente, todo está bien, ¿tá? Hasta cierto momento en que sí ya se aplica el pensamiento convergente, que es definir qué alternativa vamos a elegir para solucionar el problema que habíamos planteado anteriormente. En este caso ellos decidieron dos alternativas. Ellos se decidieron por 2 sistemas nuevos de cantinas y de hecho ellos querían prototipar los 2 sistemas para probar cuál era mejor, ¿no? Entonces, esta siguiente etapa es la del prototipo, se lleva a cabo, se hace un prototipo de las alternativas planteadas anteriormente, se testea y se evalúa. ¿Qué hicimos? Tomamos un día el salón de actos, pusimos todo, llamamos a más o menos 30 alumnos de otras clases que fueron viniendo en tandas, todo esto en inglés siempre, fueron viniendo en tandas y fueron testeando estas alternativas que ellos habían diseñado, ¿no? Entonces ahí vemos, bueno, todo esto tiene un montón de razonamientos atrás, por ejemplo, de ellos de decir vamos a usar tarjetas en lugar de dinero por el tema de yo estoy pagando y luego la comida y además enlentece, o sea, un montón de cosas que ellos ya habían planificado pero que igualmente querían testear a ver si realmente funcionaba. Entonces ahí los vemos testeando el prototipo. Y no menos importante, este es Agustín, que era como el más así como serio, hacía las entrevistas al final, ¿no? Todos los que pasaban por los sistemas, él los entrevistaba después para ver cómo se habían sentido, qué les había parecido, qué cosas había para mejorar, etc. Bueno, entonces, un poco como para cerrar
la historia. Acá esos son algunos de los alumnos. ¿Qué aprendimos de todo esto y qué fue lo más valorable? Y acá uso y digo cosas, repito cosas que ellos expresaron. Bueno, primero, esto no es nada del otro mundo, no es algo mágico, ¿no? O sea, es realmente haber entendido los intereses y las necesidades de las dos partes. Para mí también fue aprendizaje, porque era la primera vez que hacía algo así. Hacía tiempo que tenía ganas, pero era la primera vez que lo ponía en práctica. Tampoco vamos a decir que fue todo perfecto. A ver, son adolescentes, a veces faltaban, ¿verdad? Y eran 10, o sea que si faltaban 5, ya me quedaba con 5. Pero sí se generó una relación de honestidad y de respeto, al punto de que a veces ellos venían y me decían, mirá, tengo escrito de física la próxima hora. Y bueno, teníamos 2 horas ese día, está bien, vení la primera, que te necesito porque vamos a hacer una dinámica, tomate la siguiente hora. Entonces, como para que no pasaran eso, por un tema de respeto, ¿no? De todos, también hacia los compañeros y hacia mí. Cuestiones que ellos me acuerdo que decían, que el trabajo colaborativo, el haber aprendido a trabajar en equipo, a manejar tiempos, a aprender a cada uno encontró su rol. Venían de diferentes orientaciones y cada uno, y creo que eso ayudó a la motivación, ¿no? Que cada uno pudo encontrar su lugar en este proceso. Y me olvidé lo que iba a decir. Sí, bueno, y el tema de la resolución de problemas, ¿tá? De obstáculos, también había obstáculos constantemente, no sabíamos cómo resolver ciertas cosas, pero vieron que con la tecnología y los adolescentes así se entienden y bueno, así fuimos trabajando y creo que eso fue un poco lo valioso, que fue una experiencia linda para las dos partes, de mucho aprendizaje y de trabajo de un montón de otro tipo de habilidades que creo que ellos lo pueden trasladar a otros ámbitos. Sigo yo rapidito. ¿Por qué elegimos esta experiencia? Primero porque fue una experiencia exitosa, no vamos a traer una experiencia no exitosa. Y en segundo porque es un buen ejemplo de una experiencia donde la empatía tuvo un rol central. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante traer y contarles una experiencia donde la empatía tuvo un rol central? Porque, como ya muchos sabrán, porque son docentes, no les voy a decir lo que ya saben, pero el aprendizaje se sucede a través de un vínculo, con una persona o con una cosa, con un objeto de estudio o lo que sea. Entonces, esa parte vincular y que está mediada por la empatía es algo central y no es algo a descuidar. Se sabe hoy que los docentes que prestan atención a esto y buscan de una forma activa generar un clima de aula positivo, tienen ciertos efectos o tienen ciertas consecuencias en su experiencia como docentes. Una es el incorporar a la experiencia educativa las necesidades tanto de los alumnos como del docente. Y a partir de eso empezar a configurar lo que es la trayectoria de lo que va a suceder en esa aula. Se produce lo que se llama el cuidado, el enriquecimiento mutuo. Es decir, bueno, esto es como medio obvio, pero todos están ahí aprendiendo algo y escuchando e incorporando eso que va sucediendo en el proceso. Se toman en cuenta las diferentes perspectivas, ¿sí? Esto de, hoy tengo un parcial, bueno, ¿cómo lo incorporamos? ¿Cómo hacemos de eso, bueno, una ventaja? Tal vez no para ese día, esa clase, sino una ventaja en lo que es la conexión y el vínculo en ese proceso educativo. Se respetan los procesos, los tiempos, las ganas, lo que va sucediendo. Esto se sabe que son componentes que hacen al clima de aula positivo y que generan un mayor compromiso en los estudiantes. Y qué importante, ¿no? Y cuando decían esto de la plataforma, ¿no? Presentaban, bueno, y los estudiantes suben los trabajos, eso implica un compromiso. Y mejores aprendizajes. Y esto se ve, bueno, yo trabajo en evaluación educativa también, esto se ve mucho en las pruebas de aprendizaje, ¿no? De las pruebas de rendimiento. Estos factores que tienen que ver con lo que yo decíamos anteriormente, con lo emocional, con lo no clásico, cognitivo, el contenido, hacen a que se generen mejores aprendizajes. O sea, es una apuesta a largo plazo. Es una apuesta que uno diría, bueno, ¿por qué me tengo que preocupar de esto? Bueno, si no es algo que nos surge naturalmente, lo que sí podemos pensar es que a largo plazo nos va a traer estudiantes más comprometidos y aprendizajes más significativos, que en última instancia es lo que también interesa.
Entonces, resumiendo un poco lo que veníamos diciendo, todos somos seres emocionales. La emoción está presente en todos los procesos de nuestra vida, en todo momento. Eso no lo podemos evitar. Las decisiones que tomamos, la forma que nos vinculamos, están mediados por la emoción, los aprendizajes también. Entonces, el aula no es la excepción. No entramos al aula y de repente nos volvemos robots que solo están ahí para transmitir e incorporar, ¿no? No, estamos haciendo algo mucho más complejo, que es vincularnos día a día a través de un objeto de conocimiento, y eso genera ciertos procesos que tienen que ver con todo esto que les estamos diciendo. Entonces, el desafío o el llamado a la acción es... ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Es tan tal el desafío que... Yo no rompí nada. Bien, eso. Afinar, miren, justo cuando venimos a esto se nos descompagina todo. Un poco el desafío es esto de cómo afinamos este instrumento de trabajo que somos nosotros mismos. Yo he trabajado con docentes y he trabajado también en la formación de psicólogos, porque trabajo en facultad como docente. Y una cosa que les digo es, cuando nosotros trabajamos con otras personas, nosotros somos nuestro propio instrumento de trabajo. Y nosotros los instrumentos los tenemos que afinar. Tenemos que conocerlos, tenemos que saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y cuando estamos trabajando con otros, nosotros somos ese instrumento. Entonces, ¿cómo lo vamos a afinar? ¿Sí? ¿Qué información necesitamos para que eso funcione y para que eso sea también una herramienta más de trabajo, ¿no? Ese vínculo, esa comunicación, esa conexión, esa emoción que estoy sintiendo en el momento en el proceso de aprendizaje. Bien. Y ahora los vamos a dejar, no sé si querés presentarlo vos. El último mensaje en realidad se lo van a dejar los alumnos, no nosotros, si funciona. A ver. Esto era lo que temía. A ver, es un video. Corta esta parte. Bueno, el mensaje más lindo. Bueno, no pasa nada. Les dejamos el... ¿Está en bebida ahí o no? Lo compartimos en Facebook. Bueno, sí, igual... Bueno, estas cosas pasan. Pero bueno, un poco la idea era esa, compartirles este ejemplo y tomarlo como base para explicar que esto en realidad es algo posible, que no estamos proponiendo nada nuevo, simplemente es esto, prestar más atención y potenciar herramientas que todos tenemos y cómo podemos reflexionar para que esto realmente sea un potenciador de los procesos de aprendizaje. Y un poco, bueno, el video mostraba las resonancias de los estudiantes a partir de esa experiencia que tuvieron con Marina en ese semestre de trabajo. Pero lo podemos compartir en Facebook para que todos lo vean. Están todos los videos igual. Los alumnos, si después los quieren ver. Y bueno, muchas gracias. Por favor, compártanlo.